Pues dos temas muy importantes que vienen muy relacionados con los temas que yo ya había platicado con ustedes. Hablando de, pues, la parte de los 1000 días, hablando de hipomineralización también, ¿verdad? Entonces, está muy relacionado. Y vamos a hablar de caries dental, siempre amarrándolo con todo lo que ya hemos venido conversando anteriormente, pero pues en esta parte voy a tocar un poco lo de la clasificación, cómo vamos a clasificar carie dental, esto según ICDAS. Creo que ya han escuchado hablar de ICDAS, ¿sí? Sí, doctora, creo que es la nueva clasificación, ¿verdad? Sí, es la nueva clasificación, pero igual hay una como reclasificación dentro de la parte de ICDAS, ¿verdad? Que lo hace un poco más sencillo. Entonces, vamos a detenernos un poquito en eso. Eh, Vamos a decir que, pues, caries dental, voy a mencionar un poco de los objetivos de la clase, ¿verdad? Conocer el concepto de la enfermedad de caries, la naturaleza dinámica y la etiología y el progreso de las lesiones de caries. Cuando hablamos de caries dental, hablamos de la enfermedad como tal, que esta enfermedad me deja lesiones de caries y son todas esas cavidades que vemos en los órganos dentarios, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar de enfermedad de caries dental con lesiones de caries, porque muchas veces se llega al consultorio y los pacientes dicen, ves que vengo por una caries. Y hay que, pues, explicarle al paciente, ¿verdad? Que vamos a hablar de la enfermedad que llegó, ¿verdad? Una enfermedad que se desarrolló, una enfermedad completamente prevenible en casa. Entonces, que esa enfermedad me deja como consecuencia ciertas lesiones en los órganos dentarios. Yo siempre les comparo, ¿verdad? Y les digo, esta enfermedad es similar a diabetes, que me deja lesiones en ciertos órganos como ojos, riñones, y pues podemos enumerar ahí. De ahí identificar los principales factores etiológicos involucrados en la enfermedad de caries, conocer las características de las lesiones incipientes, ¿verdad? De una lesión. Les voy a poner este mapa. Este mapa es la prevalencia estimada de caries en piezas deciduas por país. Esto es a nivel mundial. Pueden escanear ese código QR, ¿verdad? Para que ustedes vean el estimado de prevalencia de caries. Sabemos que caries y enfermedad periodontal a nivel mundial son las enfermedades de cavidad bucal más prevalentes, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, aquí dice que es un estimado en niños de 1 a 9 años, esto en el 2019. Si ustedes ven pues Latinoamérica está en casi, no púrpura, pero sí está en una parte bien elevada, entre el 41 y 45%, o sea, sí es un número bastante alto. Entonces, la realidad que tenemos nosotros, esto es lo que generalmente nos llega. En su mayoría, los niños llegan en estas condiciones. Sí, podemos decir que hay niños que llegan por prevención, pero si nosotros hacemos un estimado de lo que nos llega al consultorio, esto es lo que vamos a encontrar. Muchas veces ya piezas permanentes involucradas, siempre por falta de conocimiento, ¿verdad? Que ya es una pieza permanente y también como existen muchos mitos alrededor, ¿verdad? De lo que es dentición decidua, siempre papá va a llegar y va a decir, pero son los dientes que se le caen. Hay papás que me dicen, pero si como son dientes de leche no duelen. O sea, eh, es quitar todos estos estigmas que hay sobre dentición decidua, porque
Muchas veces en estas condiciones que llegan los niños, los papás piensan que como son dientes que se van a caer, no hay que invertir en eso, no hay que cuidar. Y muchas veces son niños que han pasado ya el proceso agudo y está en un proceso crónico donde todo lo que ha caminado esa pieza ha generado dolor, ha generado que el niño no pueda comer. Como les digo yo a los papás, esta pieza, o sea, el hecho que haya lesión de caries me involucra que su hijo no pueda comer porque le duela. Y si come, va a comer, pero no va a masticar bien, por ende, no va a poder absorber correctamente los nutrientes de ese alimento. Puede haber indigestión, puede haber anemia, puede haber desnutrición, puede haber bajo peso y así, ¿verdad? Sucesivamente podemos ir enumerando todo lo que puede ocurrir por una pieza que duela, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y hablando del concepto de enfermedad de caries dental, pues vamos a decir que la enfermedad de caries es una enfermedad ecológica causada por la microbiota de la boca que llega a una situación de desequilibrio, es decir, hay una disbiosis por la ingesta alta y o frecuente, ¿verdad?, de azúcares y que cursa con la destrucción progresiva de los tejidos duros del diente. Entonces, sí sabemos que hay un desequilibrio ahí. O sea, en la cavidad oral hay un desequilibrio. Ese desequilibrio me genera una alteración en el pH de la boca. Al haber una alteración en el pH, pues hay una disminución. Sabemos 5,5 pH crítico, ¿verdad? Para que haya una desmineralización del esmalte. Aquí hablamos, ¿verdad?, de enfermedades como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades orales, enfermedades crónicas, los factores de riesgo de estas enfermedades, altos consumos de azúcar, problemas de alcohol, problemas de cigarro, inactividad física, contaminación ambiental. Entonces, caries dental entra dentro de las enfermedades comunes de alto riesgo, que son enfermedades crónicas no transmisibles y que son enfermedades que podemos prevenir en casa. Hay ciertos factores etiológicos de caries dental y aquí vamos a poder enumerar algunos. Pues hay factores relativos del huésped, hay factores relativos de la dieta, hay factores que van dependiendo del contexto cultural y socioeconómico del individuo, factores relativos a la microbiota de la placa bacteriana, ¿verdad? Entonces, la caries dental requiere que exista una susceptibilidad, ¿verdad?, presencia de una microflora con bacterias que son capaces de producir ácidos, acceso a carbohidratos refinados y fermentables, ¿verdad? Y a esto no solo le vamos a colocar el consumo de estos alimentos, sino que le vamos a sumar el tiempo, o sea, el tiempo, eso es muy importante, ¿verdad? El tiempo y también la frecuencia del consumo. Dentro de los factores relativos al huésped, vamos a hablar de dientes y de saliva. De dientes, vamos a decir que depende de la disposición del diente en arcada. Esto también puede condicionar el acceso y la eficacia del cepillado dental. La constitución del esmalte también es muy importante, esto, ¿verdad? Por eso siempre hacemos énfasis en que los 2 primeros años de vida no haya consumo de azúcares. Esto no simplemente solo por el hecho eh, de la memoria, ¿verdad? Y de esas conexiones que se dan a nivel de nuestro cerebro y de las predilecciones que vamos a tener por el consumo de azúcar, sino que también porque sabemos que cuando el diente aparece en boca, el esmalte pues es relativamente menos
maduro, ¿verdad? Está menos maduro, está susceptible a desarrollar lesiones de caries, ¿verdad? Y la saliva, pues sabemos que la cavidad bucal, toda la cavidad bucal, dientes y mucosas se encuentran revestidos por una fina capa de saliva de un grosor más o menos aproximado como de unos 100 micrómetros, ¿verdad? Que influyen en el desarrollo de la caries de cuatro modos generales, que vamos a hablar un poquito de eso. La saliva tiene un proceso de limpieza mecánica y a esto se le llama autoclisis y aclaramiento. Es decir, a mayor flujo, mayor capacidad de aclaramiento. También hay una reducción de la solubilidad del esmalte, una neutralización de los ácidos también, actividad antibacteriana aquí rica en inmunoglobulinas A, G y M, que le dan una particularidad de ser antigénica. Entonces, esto es muy importante. Cuando hablamos del término autoclisis, nos vamos a referir a los mecanismos que limpian de forma natural las superficies de los dientes y los tejidos de revestimiento de la cavidad oral. La saliva tiene un efecto que nos produce ese barrido ahí, ¿verdad? Y va a depender del volumen también y de la calidad de la saliva. Hay saliva que es un poco más cerosa. No sé si se han fijado ustedes en pacientes que cuando ponen el eyector es una saliva muy cerosa. Entonces, eso también nos impide que haya esta autoclisis, ¿verdad? Y cuando hablamos del aclaramiento oral de la saliva, esta consiste en diluir, más bien, o eliminar ciertas sustancias como por ejemplo, ¿verdad? Si se ingiere algún alimento que tenga azúcar, entonces la sacarosa se va a disolver inicialmente en pues una pequeña parte, o sea, en una pequeña parte o en un volumen pequeño de saliva y esto pues me va a ayudar a eliminar, ¿verdad? La cantidad de azúcar, pero si a esto le sumamos también la frecuencia del consumo de azúcar, ¿verdad? El cuerpo llega a un punto de que no puede estar haciendo este proceso mecánico, ¿verdad? De aclaramiento. Luego, pues nos ayuda a neutralizar ciertos ácidos también. Y también esta parte de la actividad de la saliva que tiene estas ciertas inmunoglobulinas nos ayuda a producir esta parte antigénica, ¿verdad? También es muy importante que destaquemos la parte del pH. Muchas veces no nos enfrascamos, ¿verdad? En el pH de la saliva del paciente. Ahora también están muy de moda la parte de los probióticos. Sí, los probióticos me ayudan a regular, pues, esta flora bacteriana también, pacientes que tienen un alto índice de caries, hay probióticos, ¿verdad? Que me pueden ayudar a bajar estos niveles de concentración de bacterias. Entonces, es otra parte de la que nos podemos auxiliar también. Y existen factores relativos a la placa bacteriana. La placa bacteriana la vamos a definir como una comunidad o ecosistema compuesto de estructuras microbianas. Estas van a estar ahí agrupadas. Es una agrupación que se va a dar de todas estas estructuras microbianas, pero van a estar envueltas en una matriz de glucoproteínas insolubles. Estos productos microbianos extracelulares y en menor proporción que hay alimentos como detritus, ¿verdad? Células epiteliales, y esto va a estar todo esto se va a adherir directamente a una superficie dental. Entonces, si no hay dientes, pues obviamente no hay lesión de caries, ¿verdad? No hay enfermedad periodontal, pero pues tenemos dientes en cavidad oral desde el momento que hay un consumo
alimentos, pues va a empezar a formarse esa placa bacteriana. Esta placa bacteriana va a estar presente en la boca de todas las personas, ¿verdad? Eh, las biopelículas son comunidades de microorganismos que se van a caracterizar porque evolucionan de tal forma que logran organizarse y convivir, aún siendo esta parte, denme un chance, se organizan, ¿verdad? Y si hay un desequilibrio en la cavidad oral, ese desequilibrio que hay, entonces me va a producir, ay, creo que le dejé de compartirles, ¿verdad? Ah, Permítanme, sí, doctora, ahorita sí. espérenme que me sacó eso. ¿Ya logran ver otra vez la pantalla? Sí, Sí. Ok, como les decía, si hay una disbiosis en cavidad oral, entonces estas bacterias se vuelven unas bacterias patógenas y estas bacterias patógenas aprovechan la disminución del pH de la boca y empieza a haber una desmineralización del esmalte. Una vez el esmalte se desmineraliza, entonces empieza esa ruptura. Hay una hipótesis de la placa ecológica propuesta por Marsh y menciona que los organismos asociados con la enfermedad pueden encontrarse de manera natural dentro de la placa, pero en un pH neutro y con una dieta no cariogénica. Estos organismos son débilmente competitivos, encontrándose presentes solo en una producción muy baja, resultando una placa no cariogénica. Aquí es donde hay una homeostasis microbiana. O sea, aquí es donde, pues, Marsh menciona, ¿verdad?, de que si el pH no se encuentra en un pH crítico, entonces aquí podemos convivir, ¿verdad? Claro, no quiere decir de que no tenemos que cepillar dientes, porque va a llegar un punto que esta placa bacteriana se va a volver una placa bacteriana más densa, va a haber una colonización más de bacterias y esta colonización de bacterias es la que nos va a producir ya una disbiosis. Y luego factores relativos a la dieta, ¿verdad? El sistema de clasificación de cariogenicidad utilizado en Suecia menciona que hay algunos alimentos que se consideran amigos de los dientes, de verdad. Estos alimentos, pues, son alimentos que nos ayudan a hacer una autolimpieza de los dientes. Y están los alimentos cariogénicos, que estos alimentos son capaces de que al ser metabolizados, me generan un descenso del pH de la placa, del pH de la cavidad oral. Este pH, si se encuentra por debajo de 5,7, 5,5, entonces durante 30 minutos es, estos tipos de pH, entonces me va a empezar a producir una desmineralización del esmalte. También están los carbohidratos fermentables. La sacarosa tiene un potencial cariogénico de todos los azúcares, el más alto. Este de todos los carbohidratos fermentables. Luego está la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿verdad? Y los almidones que tienen mucho azúcar y estos los consumimos con mucha frecuencia. En Latinoamérica, pues sabemos que el alto consumo de carbohidratos está presente en la dieta, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Entonces, y esto no, pues, no solo me está produciendo
una desmineralización del esmalte, sino que también, como mencionábamos al principio, ¿verdad? Es uno de los factores comunes para el desarrollo de otro tipo de enfermedades. Ahora, a esta parte de las enfermedades crónicas se le viene a sumar otra enfermedad. Y ya el año pasado, creo que les mencioné en otras clases, que ya la Organización Mundial de la Salud ya catalogó la obesidad como parte de las enfermedades crónicas que me están produciendo la muerte en paciente. No como tal de decir, ok, un paciente obeso se va a morir, ¿verdad? Sino que esta, la parte de la obesidad me está generando otras enfermedades. Estas son las enfermedades que me van a producir alteraciones a nivel de todo el organismo y que me van a llevar probablemente a un infarto, ¿verdad? Una problemas a nivel cardíaco, puede producirme también problemas de diabetes, que sabemos que diabetes arrastra un montón de órganos diana. Entonces ya a esto se le va a sumar esta otra parte, que ya la obesidad está catalogada como una enfermedad crónica. La concentración de azúcar, esto era antes, la concentración de azúcar de los alimentos para niños recomendaban que era 25 gramos de azúcar al día por niño y 60 gramos en adultos. Ahora ya no es así. Ahora se dice que son 15 gramos de azúcar en los niños por día y 30 gramos de azúcar diario los adultos. O sea, ya se le va bajando la cantidad de azúcar. Imagínense, solo como para ponerles un ejemplo, el jugo del valle, que es el que los niños andan ahí, esa botellita, tiene 66 gramos de azúcar. Entonces, imagínense esa bomba de azúcar que se están tomando. Las chacalacas tienen aproximadamente entre 26 y 27 gramos de azúcar. Va a depender del sabor de la chacalaca. De ahí así, jugos de cajita y todo ese montón de alimentos que ahora en día se consumen, ¿verdad? De manera regular en loncheras, meriendas de la tarde de los chicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerle ver a los papás la cantidad de azúcar que está ingiriendo su hijo. Y si a ese jugo le sumamos que nos comemos una galleta con ese jugo, o más tarde quiso un yogur, entonces es la suma de esa cantidad de azúcar que vamos teniendo. Y luego factores dependientes del contexto cultural y socioeconómico. Siempre que viene, por ejemplo, una abuelita, yo le digo a esa abuelita, va, usted cuando era niña, le digo, no comía como nosotros comemos ahorita. Imagínese su nieto cuando esté más grande, ¿cómo va a comer si no se empiezan a hacer los cambios ahorita? Lo que ahorita vemos común, como diabetes, hipertensión, más adelante va a ser todavía más común. Correcto, hay alimentos que son los llamados sin azúcar y cuando empezamos a leer todas esas etiquetas, pues tienen una gran cantidad de azúcar. Entonces, si nos vamos al supermercado, encontramos todos estos alimentos que consumen los chicos y no estamos comiendo comida real. Por ejemplo, llegó una mamá al seguro y me dice, es que la niña se toma 7 pachas al día. Era una niña de 3 años. Y le digo, pero su hija ya come. Sí, pero la leche no la quiere dejar. Sí, pero tiene que bajarle un poquito la cantidad de leche, ¿verdad? Que toma porque su alimento es la fuente principal de nutrición de esta niña. Entonces, a esta leche todavía le adicionamos azúcar. Entonces, es una niña que toda la vida su cerebro va a estar en ese modo de... Tengo que estar lleno, mi estómago tiene que estar lleno. Es una niña que desde chiquita va creciendo con que toda la vida, porque el cerebro no sabe si el estómago está lleno de agua o está lleno de alimentos. El cerebro solo lee que el estómago está lleno. Entonces, es una niña que termina de desayunar y ya está tomándose su leche. Va a almorzar y luego ya está tomándose su leche. Cena y ya está tomándose su leche. En la madrugada también. Entonces, es un estómago toda la vida lleno.
Entonces, el hecho de una urbanización o gente que de la parte rural migra a la ciudad, pues tiene acceso a un montón de alimentos nuevos, mayor acceso a productos industrializados con altos contenidos de azúcares refinadas, el abandono de dietas tradicionales, ya no, en su mayoría, cuando se hace un historial de alimentación, ¿qué almuerza su niño? Salchicha, pollos, eso, las pechuguitas ya congeladas, espaguetis, sopas Maruchan. O sea, esos son los alimentos. Raras veces vamos a encontrar que un niño desayune con huevo, con frijoles, que almuerce pollo, que carne, pescado. La mayoría de los niños no es que no le guste el pollo, no le gusta la carne, no le gusta el pescado, porque no lo vamos induciendo a la parte de las diferentes texturas que hay. Entonces, son niños que como no le gusta, como no quiere comer, entonces le metemos la pacha para que tenga algo en su estómago. Entonces, son niños que van creciendo así. También ruptura en los horarios de comida. Hay niños que comen cuando quieren comer. No hay una rutina de, ok, nos levantamos, desayunamos, ¿verdad? Almorzamos, cenamos y son hábitos que se van perdiendo. El nivel de escolaridad de los cuidadores también, o familias que ambos padres trabajan. Entonces, todos esos son como los temas que viene papá, ¿no? Yo no lo cuida la abuela, no sé qué come, no sé qué le dan, no sé si le lavan los dientes. Entonces, todos estos factores son los que van a contribuir a que pueda haber una alteración, no solo en la cavidad oral, ¿verdad? Sino que una alteración en todo el cuerpo. Y viene y cómo, ¿qué pasa aquí, verdad? Hay una desmineralización, ¿verdad? Cuando esta es como la patogenia de la lesión de caries, está la pieza aquí, hay una desmineralización. Luego viene la saliva que se encarga de hacer una neutralización y un aclaramiento. ¿Por qué? Porque aquí aumenta el pH. Aquí entran los iones de calcio y fosfato en la estructura del esmalte y hay una remineralización. Pero ¿qué pasa? Hay bacterias también de que me están metabolizando los carbohidratos fermentables de la dieta, ¿verdad? Porque hay placa bacteriana, hay producción de ácidos fuertes por las bacterias, hay un descenso del pH, ¿verdad? pH crítico 5.5, hay salida de iones, calcio y fosfato de la estructura dental, hay una desmineralización y hay una cavitación. Entonces, les voy a poner un video que me parece bastante Mineralización. Los dientes están en constante Sí, modificación. solo me dicen, por favor, si escuchan el audio. Sí, se escuchó bien. Remineralización. Los dientes están en constante modificación toda la vida. No sé si está diciendo algo el video ahorita. No se escucha, doctora. productos en No forma se de escucha. pastas, colutorios, de Ahorita sí. O sea, se Ahorita- escucha, no, pero se escucha lo que va diciendo en el video o no se escucha lo que va diciendo en el video. Hubo como un pequeño lapso que no se escuchó nada. Del inicio se cortó y después volvió el audio. Ok, voy a volverlo a poner y me dicen si escuchan que hay una mujer hablando en el audio. remineralización. Los dientes están en constante modificación toda la vida, pero no es Sí, fácil doctora. notarlo. En este video conocerás el proceso dinámico por el que lo hacen, la desmineralización, remineralización. Y podremos relacionarlo con la caries y sus métodos de prevención. Tanto en la terapéutica personal como profesional se pueden encontrar productos en forma de pastas, colutorios de baja concentración o geles, espumas y barnices de alta concentración. Se dice que tienen efectos remineralizantes. ¿Cómo funciona? Es gracias al proceso desmineralización-remineralización o DESRE. ¿Pero qué es esto? Para entender el funcionamiento de los agentes remineralizantes, expliquemos.
El tejido dental es una estructura cristalina formada por formas impuras de fosfato de calcio o hidroxiapatita. Esta se encuentra inmersa en una disolución acuosa que es la saliva, que a lo largo de toda la vida de los órganos dentarios, de acuerdo con la interacción con los alimentos y los sustratos bacterianos, puede llegar a tener diferente pH. De esta manera se hace posible la disolución o cristalización de los sólidos que forman o sea, hidroxiapatita. Este normal se da a lo largo de 20 minutos por ciclo. Los iones que salen o se disuelven de la estructura son los mismos que se incorporan a ella. No hay lugar para la disolución de la hidroxiapatita ni la pérdida de materia. Se habla de una disolución saturada o equilibrada. Pero cuando el proceso se desequilibra y se da a favor de los iones que salen de la estructura, hablamos de una disolución subsaturada, ya que existe mayor cantidad de iones que salen de la estructura de la hidroxiapatita al medio. Le llamamos desmineralización. Esto sucede cuando el pH es menor a 5.5 y se mantiene por periodos largos. Si estos procesos rebasan a los de remineralización, hay pérdida de sustancia y se da lugar a la caries. En cambio, cuando por diversos medios se proporcionan iones estén disponibles para su integración a la estructura, el proceso se da a favor de la formación de cristales. Se dice que se presenta una disolución sobresaturada. De esta forma se evita la pérdida de materia y por tanto la caries, y le llamamos remineralización. Un ejemplo práctico de este tipo de disoluciones son las aplicaciones tópicas de fluoruros, barnices fluorados o la utilización de derivados de la caseína, que son utilizados en odontología para la prevención de la caries. Este proceso es posible debido a la naturaleza electronegativa del flúor. Este elemento tiene preferencia por la sustitución de los OHs en la hidroxiapatita y es posible que en un pH de 7 o inferior, por el pequeño tamaño del flúor, se dé lugar a la formación de estructuras más densas y menos solubles. Se puede formar flúor hidroxiapatita o fluorapatita. También que por acción del fluoruro, los iones de calcio se estabilicen en la estructura de la hidroxiapatita, siendo más difícil que se desprendan de ella. Gracias a la comprensión del proceso desmineralización-remineralización, podemos utilizar productos como los fluoruros, el xilitol o los derivados de la caseína en forma personal o profesional para prevenir la caries dental. Entonces, cuando entendemos esta parte del proceso de desmineralización y remineralización, entonces ahí es donde vemos ese desequilibrio que puede existir con el alto contenido de azúcar y esta salida de iones del diente. Una vez el diente pues se rompe, entonces empieza todo el proceso que nosotros ya conocemos. Y vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de la lesión de caries. Vamos a encontrar lesiones de caries incipiente, de verdad, que son lesiones de mancha blanca y que ahora en día pues se le está bajando mucho a la parte de no extendernos, ¿verdad? O no cavitar muchas veces esas lesiones incipientes de caries y únicamente sellarlas, porque si nosotros le quitamos el oxígeno a esas bacterias, entonces ya no continúan y también nosotros cubrimos a la pieza. Igual con la parte de técnica Hall, ahora en día el colocar muchas coronas en sitios 2 sellamos toda esa lesión y le damos mayor pronóstico a la pieza sin llegar a hacer un tratamiento pulpar si esa pieza no ha presentado sintomatología y si nosotros vemos también que existe un puente dentinal y que no hay contacto con pulpa, ¿verdad? Podemos optar por colocar
coronas de acero, no hacer una remoción completa de dentina, simplemente eliminar dentina infectada y dejar parte de dentina afectada para nosotros sellar esa lesión y que no continúe. Dentro de las manifestaciones clínicas de la lesión de caries, pues vamos a hablar que pueden existir lesiones incipientes de caries o no cavitadas, lesiones de caries no cavitadas y lesiones cavitadas de caries. Cuando yo veo una lesión de mancha blanca, yo le digo al papá, su hijo tiene caries, tiene una lesión de caries, o sea, la enfermedad de caries está, hay una lesión de caries, pero es una lesión de mancha blanca. O sea, pero hay caries, o sea, hay una caries activa, pero hay una caries activa que todavía no se ha cavitado. O sea, todavía es como que el cuerpo le dice, alerta, ya casi, si no cambiamos hábitos, si no mejoramos cepillado, entonces ya, no hay marcha atrás, nos va a tocar hacer restauración. Entonces, las lesiones incipientes de caries son cualquier desmineralización localizada en el esmalte en la que la capa superficial se mantiene íntegra e intacta. Algunas de estas lesiones serán activas y otras no van a ser activas, ¿verdad? En función de la presencia de medidas encaminadas a controlar los acúmulos microbacterianos y el potencial de la remineralización, ¿verdad? Aquí esta es una lesión, ¿verdad? De mancha blanca. En esta parte de aquí vamos a ver una zona superficial que nos corresponde al número 1, luego está el cuerpo de la lesión, luego está la zona oscura y la zona translúcida o de frente de avance, que es el número 4, ¿verdad? Entonces, aquí está toda la capa externa está íntegra, no se ha roto, pero sí ya hay un proceso de desmineralización. Entonces, en este momento es donde nosotros podemos hacer terapias tópicas a nivel de esa lesión de mancha blanca. Esa mancha blanca, cuando nosotros la vemos color mate, es porque decimos que hay una lesión activa. O sea, es una lesión activísima y en cualquier momento se puede romper. Cuando ya nosotros, bueno, paciente hace cambio de dieta, en consultorio podemos hacer aplicaciones tópicas de flúor. También en casa, el paciente, ¿verdad? Podemos incluir otro tipo de pasta dental que me ayude a que haya mayor concentración de flúor. Entonces, esa mancha blanca puede dar como una mancha blanca, pero cambia y es una mancha blanca brillante, ya no está mate, ya no está opaca. Entonces, ya es una secuela que me dejó pero que no se rompió, que no se cavitó. Entonces, por eso, en algunas ocasiones vemos a nivel gingival, ¿verdad? Un halo blanco, pero ya cambia la forma. O sea, ya ese halo ya no se ve mate, ya ese halo se ve brilloso. Entonces, hicimos una remineralización de esa parte del esmalte. También hay mancha blanca a nivel de surcos, ¿verdad? La desmineralización sí, en este caso también. Aquí la dirección de los prismas del esmalte, por cómo se encuentran, ¿verdad? Los prismas del esmalte en las paredes de las fisuras puede dar la sensación que son como lesiones separadas y depende también del tipo de fisura, porque hay unas fisuras que son fisuras en forma de U, hay fisuras que son en forma de Y, hay fisuras que son en forma de H. Entonces, dependiendo de la fisura, también va a ser la susceptibilidad del huésped de poder desarrollar o no una lesión de caries, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante explicarle a los padres de familia que que los sellantes, por ejemplo, que son tratamientos preventivos, me van a ayudar porque no sabemos, esto solo que hagamos un corte transversal, vamos a poder decir cómo es el tipo de fisura que presenta esa pieza. Y si nosotros también vemos que este paciente llega
toda la vida con mucha placa bacteriana, que ya esa fisura se está pigmentando, entonces mejor sellamos esa fisura para evitar que esa fisura se vaya a cavitar, porque va a empezar como una lesión de mancha blanca, pero luego esa fisura se va a cavitar. Una vez ya se cavite, pues hay que hacer restauración. Y luego están las lesiones cavitadas de caries, ¿verdad? Si la placa bacteriana se mantiene en el tiempo, ustedes ven cómo está esta pieza, tiene una placa bacteriana, pero ya es una placa bacteriana madura. O sea, ya vemos hasta el aspecto diferente, es como que fuera amarillo cheto, así, que se queda pegada. Y es una placa bacteriana que inclusive ya con el cepillado ya no logra salir. A veces hasta con la brocha de profilaxis tenemos que hacer un poquito de mayor presión para poder quitar esa placa bacteriana porque está completamente adherida. Entonces, ante el progreso de la desmineralización de la pulpa también va a reaccionar, ¿verdad? Para protegerse de la amenaza, va a incrementar el depósito de dentina alrededor y aquí va a formar la dentina terciaria o reparativa, ¿verdad? Aquí el ataque ácido va a afectar primero al componente inorgánico de la dentina y posterior al componente orgánico y proteico. Este va a estar formado en un 90% por colágeno tipo 1, pero también hay colágeno tipo 3 y tipo 4. Y en un 10% hay proteínas no colágenas, ¿verdad? Entonces aquí empieza todo el proceso de destrucción. Y luego, ¿cómo vamos a identificar estas lesiones de caries? Vamos a hablar un poquito de la parte de IGNAS. Hay varios métodos, tanto convencionales de diagnóstico o otros métodos nuevos que han salido al mercado, ¿verdad? Para poder hacer detección de caries, ¿verdad? Métodos de diagnóstico está IGDAS, radiografías intraorales y pues transiluminación basada en fibra óptica. Ahora hay lámparas de fotocurado que ya traen aditamentos que me pueden ayudar a hacer una transluminación para poder identificar, inclusive hasta lesiones de mancha blanca se pueden identificar. Luego están los métodos como transiluminación con infrarrojo, hay fluorescencia, algunos cambios térmicos también. En niños, pues no podemos hacer la parte de como en endodoncia, por ejemplo, para poder evaluar si hay o sea, si hay alguna sintomatología con respecto a poder decir hay una pulpitis irreversible y podemos hacer pruebas térmicas, ¿verdad? O al frío o al calor, porque en los niños pues siempre sabemos de que va a haber una inflamación a nivel apical porque el proceso de reabsorción radicular siempre va a estar presente. Desde que el diente erupciona, siempre va a haber una inflamación, porque es un diente que se está formando un germen también, entonces muchas veces esto nos puede dar un falso positivo. Entonces no vamos a utilizar este tipo de, pues, de métodos para poder hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y luego está la parte de IGDAS. Los códigos de detección de IGDAS para caries, ¿verdad? A nivel coronal van a oscilar entre 0, que es salud dental, ¿verdad? 0 es una pieza sana y 6 una cavitación extensa. Y esto va a depender de la severidad de la lesión. En el código 0, como lo vemos ahí en la imagen, ¿verdad? No hay evidencia de caries y esto con esmalte seco. Ya cuando nos pasamos al código 1, aquí ya podemos ver un cambio ya visible en el diente seco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a secar el diente durante 5 segundos, ¿verdad? Limitando al fondo de la fosa, ¿verdad? También la fisura para poder ver un cambio ya visible en el diente. Vemos ahí el código 1, luego está el código 2, ya hay una lesión de caries observada en esmalte húmedo y esto se va a extender hacia más allá de la fisura. En el código 3 ya hay una ruptura localizada del esmalte. Aquí no va a haber dentina evidente, ¿verdad? O dentina visible, ¿verdad?
En caso de que nosotros pues tengamos ciertas dudas, se puede utilizar una sonda, no vamos a utilizar un explorador, sino que vamos a utilizar una sonda OMS, o si no tenemos sonda OMS, podemos utilizar una sonda periodontal para poder examinar con cuidado la superficie, ¿verdad? Porque si nosotros utilizamos un explorador con una punta muy afilada, entonces si esa no está rota, entonces podemos romper ese esmalte. En el código 4 vamos a encontrar una sombra oscura de dentina, ¿verdad? Subyacente, ya vamos a encontrar ahí. Y esto puede ser con o sin fractura del esmalte, pero ya vemos una sombra. Aquí ya encontramos una sombra. En el 5 ya hay una cavidad con dentina visible que afecta a más de la mitad del diente, o sea, hasta la mitad del diente. Y en el 6 pues ya hay una cavidad con dentina visible que me va a afectar más de la mitad del diente. ¿Sí? Entonces, en los códigos 6 pues este es quizás de los más fáciles, ¿verdad? Inclusive el código 5, pero entre el código 4, estos códigos 2, 3 o 4 son como los códigos que un poquito podemos tener ahí nuestra duda de dónde lo vamos a colocar. Y ahora, bueno, aquí hay otro pequeño resumen, ¿verdad? Y luego ahora, en los últimos años, se ha venido a querer simplificar para la práctica clínica, ¿verdad? Más que todo el odontopediatra y la unión de puntuaciones que me representen una similitud en relación a la decisión de tratamiento. Hablábamos de código 0 hasta código 6. Si ustedes se fijan en la imagen, el código 0 pues es sano. Aquí no hay alteraciones, pero se unen el código 1 y el código 2 colocando una letra. En este caso es la letra A. Luego está el B, que unen el código 3 y el 4, y la C, que es el 5 y el 6, que eso es más que evidente. Entonces, pero en el código A, estamos hablando que son alteraciones que están restringidas al esmalte, el 1 y el 2. Cuando ponemos A, podemos colocar A positivo o A negativo, es decir, activa o inactiva. Entonces, ya nosotros llenamos nuestro odontograma y ya le colocamos A positivo. Llenamos, por ejemplo, la A85. Llenamos el odontograma en oclusal y ya ponemos A positivo. Entonces, sabemos que eh, que nos estamos refiriendo a que es una lesión de ictas 1 o 2 que está activo, que es una lesión 1 o 2 activa. Luego están las moderadas, que ahí va la B, que es 3 o 4, que ya es una cavidad restringida al esmalte o ya hay un sombreado a nivel de la dentina. Y de igual forma podemos encontrar, en su mayoría, estas B las vamos a encontrar activas. Pero también puede ser que haya alguna inactiva. Entonces ya colocamos B positivo o B negativo. Y luego están las severas, que las severas ya, esas son cavidades con exposición de dentina y en muchas ocasiones con exposición pulpar también. Entonces aquí son C. Y también de estas vamos a encontrar muchas, porque aquí estamos hablando que estamos ya a nivel de dentina. Entonces aquí ponemos C positiva o pues en su mayoría todas van a estar activas, ¿verdad? Aunque también depende del tipo de lesión, porque pueden ser pacientes, por ejemplo, pacientes que presentan erosión del esmalte, ¿verdad? Que eso es otro tema diferente. Puede haber un defecto, ¿verdad? Ya en el diente, ¿verdad? Ya puede haber una alteración, que ya estamos hablando de dentina, pero puede ser una pieza que se encuentre no con placa bacteriana, porque no vamos a encontrar estos pacientes con placa bacteriana, pero ya me afectó dentina. En este caso, pues sí puede ser una C negativa porque no está activa esa lesión. No sé si queda claro esta parte o tienen alguna duda o pregunta.
¿O todo claro en esta parte de IGDAS? Está claro, doctora. Ok. Bueno, y luego de esto, pues hablamos de las radiografías. Sabemos que la radiografía es un examen extra que nosotros vamos a tener para poder dar un diagnóstico más certero. Las radiografías, pues no podemos quitarlas, ¿verdad? No podemos evitar no hacer solo la parte clínica porque abajo nosotros no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, siempre hay que tomar radiografía y muchas veces las lesiones interproximales no las logramos ni identificar clínicamente. Entonces, necesitamos tomar esas radiografías de aleta de mordida, ¿verdad? Que son es el gol estándar para la detención de caries interproximales y que van a resultar de mucha utilidad para el diagnóstico también, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante que tomemos radiografía porque el 40% también del éxito de un buen diagnóstico va a ser la parte radiográfica. Si no, solo nos quedamos con una parte del diagnóstico, no completamos el diagnóstico al eliminar la parte de la radiografía. Y luego está la transiluminación con fibra óptica, ¿verdad? Y esto se basa por los cambios de dispersión y absorción de los fotones lumínicos cuando nosotros colocamos nuestra lámpara, ¿verdad? Como les digo, hay algunas lámparas que ya traen algunos aditamentos, hay otras que nada más podemos colocar la fibra óptica, ¿verdad? Sobre la pieza dental y si hay una transiluminación ahí y vemos una área, entonces podemos decir de que, que hay una lesión de caries. Y luego vamos a hablar un poco sobre la caries de la temprana infancia, ¿verdad? Entonces, eh, esto entra en bastante conflicto. Antes se le llamaba caries del biberón, eh, caries rampante. Ahora, pues vamos a conocer esto como caries de la temprana infancia o caries en la temprana infancia también, ¿verdad? Hay bastantes antecedentes epidemiológicos, ¿verdad? En Estados Unidos indican que la caries de la temprana infancia sigue siendo muy prevalente en muchos niños preescolares, en especial niños que viven en niveles de pobreza o casi pobreza, ¿verdad? Aunque sea un país desarrollado, pero también hay bastante índices de caries. En Suiza también parece ser un buen indicador de desigualdad social. También Australia muestra que hay un grupo de estudios que se reportó una prevalencia del 50% de caries en dentición primaria en menores de 6 años. En Qatar fue tan alta como el 89% y en Grecia el 36%. Definición, ¿verdad? Caries de la temprana infancia se define como aquel infante de menos de 6 años, ahora ya inclusive hasta le han disminuido 5 años, que presenta una o más lesiones de caries cavitadas o no, de uno o más dientes extraídos también, debido a caries o una o más superficies dentales obturadas. Entonces, si hay una lesión de caries, ¿verdad? Inclusive una lesión de mancha blanca no cavitada, ya está definida como caries de la temprana infancia en pacientes menores de 5 años. Y los factores etiológicos, ¿verdad? O de riesgo, defectos de desarrollo del esmalte. Ya vimos que podemos encontrar defectos de desarrollo del esmalte en dentición decidua y muy comunes. Colonización bucal con niveles elevados de microorganismos, especialmente los alimentos que son bastante ácidos, acidúricos y acidogénicos. El metabolismo de los azúcares, ¿verdad? Por las bacterias adherentes a los dientes que producen ácido. Defectos de desarrollo del esmalte en dentición decidua, pues vamos a encontrar una prevalencia alta. En Qatar, el 27% de los participantes presentó algún tipo de defecto de desarrollo. El segundo molar era el más afectado, seguido por el central superior. 565 participantes, casi el 40% presentó algún defecto de desarrollo del esmalte, siendo en orden de prevalencia las opacidades difusas en 25%, demarcadas 19% y hipoplasias del esmalte el 6%. Y en Brasil, los efectos de desarrollo del esmalte estuvieron presentes en 33.9% de los infantes y se observó caries de la temprana infancia en el 43.3%.
o sea, bastantes altos los números, ¿verdad? Eh, y hablamos de una colonización bucal, hay una disbiosis de la microbiota. Aquí también mencionamos la parte de muchos niños de 6 meses, inclusive cuando ya le dicen a la mamá, ya le puede empezar a incluir alimentos en la dieta, pues son niños que a los 6 meses ya están tomando jugos de cajita. Y les digo porque, bueno, yo veo la parte privada y la parte pública y en ambos lados, o sea, en la parte privada y en la parte pública. Cuando hago el historial de alimentación, siempre incluye la parte de que consume alimentos y ya le menciono los tipos de alimentos. Sí, niños de 7 meses ya consumiendo jugo porque tiene un hermanito, que el hermanito le da jugo o porque la mamá a veces me dice, pero ¿y si no le doy refresco y qué más le puedo dar? Agua, mamá, agua. Necesitamos hidratarnos con agua, ¿verdad? No tenemos, es la parte de la costumbre que almorzamos con un refresco o con una soda o con un jugo. O sea, no podemos comer si no tenemos la parte líquida, ¿verdad? Dulce. Entonces, eso. Es muy importante hacer mucha educación en eso, ¿verdad? Y explicarle las consecuencias que puede tener un alto consumo de azúcar. Eh, Durante muchos años se consideró que los indicadores de riesgo microbiológico de la caries de la temprana infancia era la transmisión. Siempre les decíamos, por favor, no le sople la comida, eh, que no le probara los alimentos, pero ahora sabemos de que hay un desequilibrio en toda esa flora bucal, ¿verdad? Y la alimentación que también presenta este niño que nos va a ocasionar que empiece a haber una desmineralización del esmalte. El Streptococcus mutans, ¿verdad? Que es la bacteria responsable de de caries dental, ¿verdad? Al igual que la especie de Lactobacillus. Y el microbiota es indispensable para mantener la salud bucal general, lo que hemos venido hablando en toda la plática. Y se ha propuesto que existe una simbiosis entre la comunidad microbiana y el huésped. Una vez esto se rompa, ¿verdad? Hay un desequilibrio y aquí empieza la disbiosis. Cuando hablamos de una simbiosis es que vivimos ahí, podemos vivir y compartir. Pero ya una vez haya un desequilibrio, ya hay una disbiosis y hay una alteración y ahí aparece enfermedad. Y de ahí, pues, el azúcar, ¿verdad? No consumo de azúcar. eh, pues antes se decía los 12 primeros meses, ahora ya no, hoy lo extendemos a 24 meses, ¿verdad? Ahí es donde se empiezan a establecer todas las conexiones a nivel de nuestra cabecita y también la parte de los hábitos que van tomando los chicos. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Pues cepillado con pasta dental fluorada, pastas de 1000 partes por millón como mínimo, a 1100 es lo indicado, pero podemos subirle a 1450 o hay pacientes que también podemos incluirle hasta 2500. Eh, Desde que aparece el primer diente. Ahora tuve un niño de 2 años y le digo a la mamá, ¿le cepilla los dientes? No, me dijo, ¿y que hay que cepillárselo? Desde que sale el primer diente, mamá. No, yo pensé que todavía no, me dice, sí, todavía no los tiene todos, pero ya tiene la mayoría de sus dientes y ya lo único que le faltaba eran las segundas molares. Nunca había cepillado a su niño. Entonces le digo, ¿esto es como bañarlo? Si usted lo baña desde que nació, le daba su bañito. Entonces, lo mismo sucede aquí. Tenemos que limpiarle la boquita. El niño desde que nació, cómele. Y me dice, y todavía me dice la mamá, cuando le di las técnicas de higiene, vaya, lo va a cepillar así, le va a levantar el labio, lo va a cepillar. Y cuando terminé de decirle, me dice, ¿y la lengua no se la vamos a cepillar? Y yo me dio tanta risa porque le iba a decir yo, si ni los dientes le cepillamos y ahora quiere venirle a cepillar la lengua. Entonces, es bien cómico a veces como los papás vienen como a poder decir no hago esto, ¿verdad? Las excusas siempre están, o siempre la excusa es para que me lo cuida, no me lo cepilla, y es que se durmió y no tuve tiempo de cepillar. Entonces, pero sí tenemos que
no cansarnos de la parte educativa porque al final algo queda y por lo menos de los pacientes que veamos alguno, vamos a lograr captar eso. Y luego las aplicaciones tópicas profesionales, ¿verdad? De flúor, que son muy eficaces. Eso sí, que van a ser eficaces cuando hay lesión de mancha blanca. Pero cuando ya la pieza está cavitada, por más flúor que le pongamos, eso ya no va a cambiar. Ahí necesitamos hacer restauraciones. O sea, muchas veces cuando aplicamos flúor, pensamos que el flúor es la parte mágica que va a eliminar lesiones de caries y que pongamos flúor para que no haya caries dental. Flúor sí nos va a ayudar a hacer una remineralización. Pero si no hay un cambio de hábitos en alimentación y en higiene oral, tampoco el flúor es la cosa mágica, ¿verdad? Que va a venir a eliminarnos caries. Entonces, sí podemos hacer aplicaciones de barniz de flúor. Antes teníamos este de King, ahora ya creo que en el país solo contamos con 3M, eh, GC, creo que hay. Creo que solo esas dos marcas de flúor. No sé si alguien conoce alguna otra marca que vendan en el país de flúor en barniz. Yo hasta ahorita creo que solo esas dos tenemos. Solo tenemos de 3M y de GC, que vienen en paquetes individuales. Ya no encontramos en tubos. ¿O alguna de ustedes ha encontrado flúor en tubo? ¿No? No, no. Sí, aquí en el país no hay. Yo no he encontrado. El que uso yo uso de Boco, pero ahorita pues me abastecí de un montón, que fui a Brasil, traje bastante de Boco, ese sí viene en tubo y en Guatemala que venden Boco también. Entonces ahí es donde se puede encontrar, pero de lo contrario aquí solo encontramos eh, individuales, en paquetes individuales. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita. ¿O todo les ha quedado claro? Por el momento todo claro. Ahí solo, bueno, sí, creo que es una gran labor educar a los padres porque eso sí es lo más complicado. A mí me sorprende cuando los papás me dicen, no, yo le lavo los dientes 4 veces al día. Y Y vamos cuando a ya ver a esos llegamos, pobres niños con los dientitos todos destrozados y pues sí, pues uno no se puede tampoco como ponerse de enemigo, ¿verdad? Con los claro, papás, pero sí es un tema bastante complicado y sobre todo el tema del azúcar, que a veces las personas no quieren comprender que el azúcar es una droga. Ya, exactamente. por eso es de que nuestro cerebro constantemente nos dice, tenés que comer, tenés que comer, tenés que comer, porque es una droga, es como que fuese una cerveza, como que fuese un cigarro, es Sí, una droga. exacto. Pero así les digo yo a Entonces, los papás, es la droga más rica. O ajá, sea, sí, es que es la droga más rica porque primero es legal, es de venta legal. O sí, sea, exacto. es de venta legal. Y el detalle es que de verdad trae un montón de complicaciones y sobre todo también por el tema que ahora estamos viendo niños ya con diabetes, pues, y Niños muy obesos. es bien triste ese cuadro porque digo yo, bueno, hace poco yo vi un niño de 10 añitos y ya está diagnosticado con diabetes y yo me quedé impactada en el aspecto de que a veces la culpa no es de los niños, sino que la culpa es de los papás, ¿verdad? Correcto. Y aunque, porque hay papá, bueno, porque como dice usted, excusas siempre hay, ¿verdad? Sí, Y a veces los papás me dicen, no, pero es que mire, yo en la escuela es donde come chucherías, pero la verdad es que si uno les enseña a sus hijos a tener una dieta balanceada, porque no es que vamos a eliminar el azúcar, o sea, eso es totalmente sí, imposible en un niño, pero correcto. creo que todo tiene un balance, ¿verdad? Entonces, creo, ajá, y esa es definitivamente la lucha más grande que creo que tenemos tanto los que somos, los que vemos dientes, ¿verdad? De niños y los que ven a sus pacientes, o sea, los pediatras, ¿verdad? También es
es bien difícil ese tema porque pues a veces hay papás que son bien cuadrados, pero pues sí, hay que seguir en la lucha. Ahí sí nos toca. Y quizá, esa parte de la transdisciplinariedad es la que quizás cuesta un poquito porque es un tira y encoge. O sea, la parte del pediatra sí, yo creo que ahora le están abordando bastante a la parte de alimentación, pero muchas veces la parte de azúcar no está tan arraigada, o sea, no lo tocan tanto, pues porque a mí me llegan pacientes que siempre es como, no es que al pediatra es el que le hacen caso en todo, ¿verdad? Por ejemplo, biberón, no es que el pediatra todavía no me ha dicho que le quite biberón, la parte de la alimentación tampoco, ¿verdad? Desde que empiezan con la alimentación, pues el historial debería de existir en el pediatra y poder hacer ese énfasis. Y lo que mencionó usted también, la parte de que los niños no tienen la culpa. Yo cuando veo que entra el niño y veo un niño bien gordito, pero así bien gordito, pero atrás viene su mamá y su papá que están en las mismas condiciones. Y ahora ya no es hacer una parte de discriminación, o sea, ya no se trata de una discriminación, porque cuando empiezo a historiar a ese papá, mamá que tuvo preeclampsia, mamá que muchas veces tuvo diabetes gestacional. Y ahora, como dice el endocrinólogo, una mamá que tuvo diabetes gestacional es una mamá que en cuestión de tiempo va a desarrollar diabetes. O sea, eso es segurísimo. Eso el endocrinólogo lo dice. Y también menciona, todos los hijos genéticamente van a traer el gen de diabetes, pero el último va a ser el que tiene las mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad. Pero si ese último es el que mejora sus hábitos de alimentación, el que hace ejercicio, puede ser que ese no la desarrolle. Y el primer hijo, que es el que tiene las menos probabilidades de desarrollar diabetes, si no tiene un cambio en los estilos de vida, ese sí va a desarrollar diabetes. Ujú. Entonces, todo está en la parte de El eh, estilo de vida. el estilo de vida que tenemos. Entonces, y Ujú. eso no solo me arrastra caries dental, me va a arrastrar todo este tipo de enfermedades. Entonces, creo que la parte de la primera consulta debe de ser como el agarrar al paciente y poderle hacer conciencia, ¿verdad? De conciencia de lo que estamos viviendo ahorita, o sea, conciencia de qué va a pasar después. Entonces, Sí, a veces da como ese pesar porque muchas veces yo les digo a los papás, ya la obesidad ya está catalogada como una enfermedad crónica, pero estamos en una sociedad donde muchas veces nos ofendemos en el hecho de que nos digan está gordo, pero ahora ya el estar gordo, como les digo yo, ya no es que me veo bonito o me quedó la ropa, o sea, o que estamos haciendo bullying. vamos a diferenciar la parte de estamos delgados a estamos atléticos, porque son dos términos diferentes. Ujú. Pero dentro de esa parte donde nuestro índice de masa, bueno, ahora justo ayer salió un artículo donde ya el índice de masa corporal no me va a regir la parte de la obesidad. No lo he terminado de leer todo, pero sí mencionaba que ahora hay otros aspectos que que se van a incluir para poder decir que un paciente ya cae en la categoría de obesidad, ¿verdad? De que ya sobrepasa. Ya no solo se basan en el índice de masa corporal, o sea, ahora hay otra categorías que se van a utilizar para poder decir, este paciente es obeso, ¿verdad? Ujú. Entonces ya no solo se trata de que, ay, porque me voy a poner un bikini o porque me queda bien la ropa, o sea, ya no se trata de eso, sino que se trata el hecho de no llegar al desarrollo de enfermedades como diabetes o hipertensión, que o sea, lo primero que va a pasar es un paciente obeso que va a empezar a desarrollar este tipo de enfermedades, porque no se cambiaron los estilos de vida. Así es que, bueno, eso es lo que tengo para compartirles este día, doctoras. No sé si alguien más quiere aportar algo o alguien más tenga alguna experiencia o alguna duda que quedó o todo claro.
Bueno, si no hay dudas o preguntas, seguimos en la lucha, ¿verdad? Con todos estos papás y estos niños. eh, y creo que nos vamos a ver una vez más. Ya voy a revisar. Creo que me queda una clase pendiente. Nos vemos ahí. Cualquier duda, ahí tienen mis contactos, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud o algún caso o algo, ahí estoy para servirles. Y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, doctora, igual. Cuídese. Gracias, buenas noches. Adiós a Gracias, doctora. todas. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.